Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy estamos en un vídeo, ya por fin. Tenía muchísimas ganas de salir aquí otra vez y nada, hablar un ratillo con vosotros. Hoy vengo a traeros un vídeo de un libro que me ha parecido genial y que quería hablar sobre él porque voy a abrir una nueva sección en el canal que es analizando libros de economía. Pero bueno, paso por paso. Primero os tenía que comentar, el hecho de que como habréis visto, he estado un mes y pico de parón. Normalmente subo un vídeo a la semana o así, pero me he tomado un mes de descanso, en primer lugar por la cuarentena y que tenía todo el tema de los exámenes de la universidad y todo ese tipo de cosas. Luego también porque estaba un poco desanimado con todo el canal y cosas así, y nada, necesitaba recuperar un poco de motivación y ver hacia dónde quería redirigir mis objetivos y todo ese tipo de cosas. Entonces nada, necesitaba un poco de tiempo para pensar y eso, y aquí estamos de nuevo, muy ilusionado. Habéis visto ya que he subido la semana pasada un vídeo sobre la economía comunista de China, súper interesante, creo que son 13 o 14 minutos, súper guay. Entonces nada, vamos ya con el vídeo y hoy os vengo a presentar el libro de Frederick List, Sistema Nacional de Economía Política, un libro que me ha parecido genial. Fue para una asignatura de la carrera y me pareció maravilloso este libro. Como sabéis, de hecho tenéis un vídeo por aquí, que os lo dejo, está en la descripción también. Hice un vídeo hace no mucho hablando sobre el proteccionismo y es un tema que, como sabéis, me interesa, entonces quería indagar un poco en economistas que hubiesen hablado de ello, los primeros que hubiesen hablado sobre todo el tema de políticas arancelarias, que como sabéis, pues con Trump en la presidencia de Estados Unidos volvió un poco a estar de moda, entre comillas, y nada, quería tratarlo y analizarlo y ver de dónde viene. Entonces el profesor me recomendó esto y nada, os voy a contar un poco de qué trata el libro. Por cierto, este libro que yo me lo quería, es alquilado de la biblioteca de la universidad, yo me lo quería comprar, pero la verdad que es muy difícil de encontrar, al menos en español. Me lo voy a pedir por internet, pero tiene que ser en inglés. Entonces eso, nada, es una putada porque en español creo que encontré uno por internet y creo que costaba como 150 euros. Ya no se deben de fabricar, de ensamblar en español. Entonces eso. Vale, pues empezamos con el libro. Os pongo un poco en contexto y vemos un poco cómo es el libro. El autor Frederick List es el segundo economista alemán junto con Karl Marx más importantes del siglo XIX. De hecho, hubo un trabajo que le ofrecieron primero a List y no lo aceptó y luego lo cogió Marx en un periódico. Básicamente este libro se publicó en 1841, justo cuando terminó la primera revolución industrial y antes de la segunda revolución industrial. Por ese periodo tenemos que recordar que Reino Unido era la primera potencia mundial, tanto a nivel económico, en términos absolutos, como en términos per cápita, eran los más ricos. Además, sus colonias estaban en plena expansión, por lo tanto la influencia del Reino Unido era enorme. Por aquel entonces la escuela de pensamiento ideológico obviamente lo marcaban los intelectuales ingleses en su mayoría. Por aquel entonces estaba muy patente el libro de Adam Smith, que por cierto os lo tengo que analizar también, es otra obra que tengo en mente. El libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Y básicamente este libro es una crítica contra el librecambismo, que era la escuela, como lo denomina Frederick, era la escuela dominante de aquel momento, el libre cambio, lo que más adelante acabaría siendo el liberalismo de hoy en día. Básicamente este libro se puede dividir en 4 partes. La primera es hablando de la historia de las grandes potencias, sobre todo europeas obviamente, en las que cómo consiguieron llegar a una riqueza material. Habla de los portugueses, de los españoles, de los holandeses, de la Liga Hanseática, de las partes ricas de Italia, de cuando eran ciudades-estado, que eran súper ricas gracias al comercio. Todo ese tipo de países los analizan
y desmenuzan cómo lograron ser ricos a nivel material. Y luego el segundo libro, que es el grueso, los denomina por libros, tienen 4. El segundo libro, que es el grueso de la obra, básicamente es una crítica a la obra de Adam Smith. El libro en sí es una crítica a la obra de Adam Smith porque era la escuela dominante, obviamente, de aquel momento. Básicamente, durante el segundo libro desarrolla toda su teoría. En el primer libro lo que hace básicamente es analizar por qué llegaron a ser ricos los países. Y aunque no se suele decir, te demuestra cómo en las naciones que llegaron a ser ricas en un primer momento fue gracias a su política arancelaria ventajosa. Luego, el segundo libro es, como os he dicho, la crítica de Adam Smith, donde desarrolla toda su teoría de economía política. Luego, en el tercer libro, básicamente hace mención a otros sistemas económicos de otros autores que ha mencionado a lo largo del segundo libro. Y en el cuarto libro básicamente te habla de cómo cree que van a ser las grandes potencias del futuro. Básicamente te dice, por ejemplo, que Norteamérica va a ser la nación más rica de todo el mundo, cosa que obviamente sabemos a día de hoy que acertó de lleno. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo cree List que una nación puede llegar a un propenso desarrollo económico y llegar a alcanzar la riqueza material? ¿Cómo cree esto? Básicamente él aboga porque primeramente distingue dos tipos de países, los países de zona templada y los países de zona cálida. En cada tipo de país, si está en zona templada o zona cálida, se tiene que hacer un tipo de política económica distinto debido a su dotación de recursos naturales inicial. Básicamente se centran en los de zona templada, que son los europeos, básicamente, y también habla de Norteamérica, obviamente, porque en aquel momento estaba en pleno desarrollo. Recordemos que la segunda revolución industrial, Norteamérica y Alemania reventaron, o sea, se convirtieron en superpotencias. Pero bueno, eso ya vendría más adelante. En aquel momento solo se podía prever, ¿no? Porque además el autor estuvo trabajando allí en Norteamérica. Cuando nos centramos a hablar de las naciones templadas, como os he dicho, principalmente las europeas, da mucho peso a la política arancelaria. Es decir, como os expliqué, por ejemplo, en el vídeo que tenéis aquí, que ya os lo he comentado, sobre la crítica al liberalismo que hago, básicamente cree que una política arancelaria ventajosa o desventajosa, según el país, es lo que puede provocar que la balanza se incline a un favor o a otro. Por ejemplo, da mucho hincapié en que, por ejemplo, si tú tienes y pone tratados y demuestra cómo a naciones a las que le pasó, como a Portugal, como a Francia, como a España en su momento, básicamente tú si tienes haces un tratado de libre comercio, por ejemplo, como el que tuvo con Portugal, ¿no? Que es, básicamente, Portugal podía exportarle a Inglaterra vinos sin aranceles y Inglaterra a cambio podía exportarle productos manufacturados sin aranceles a Portugal. A consecuencia de esto, lo que encontramos fue que la industria nacional portuguesa lo que acabó es derrumbándose porque todavía era mucho más precaria y no era suficientemente competitiva comparada con la industria inglesa, y lo que acabó es que básicamente el país, Portugal, acabó siendo básicamente controlado por los ingleses por su dominio económico, porque no eran suficientemente competitivos, y básicamente la industria nacional portuguesa se derrumbó y acabaron simplemente siendo una especie de títere inglés. En cambio, además, esto favoreció que la industria nacional inglesa se siguiese desarrollando por todo ese control económico que tenían, extractivo, en el que se llevaban pues gran parte de los metales preciosos que llegaban de las colonias portuguesas, básicamente acababan en Inglaterra por su política arancelaria. Este tratado sucedió en 1703 y se llama Tratado de Methuen. Con España encontramos el Convenio de Asiento de 1713 y con Francia encontramos el Tratado de Edén de 1786. A lo largo de toda la obra, realmente lo que hace List no es decir que el liberalismo no funciona. De hecho, dice que en las etapas finales lo que se tiene que tender es al libre comercio, como propugna la escuela dominante, sino que básicamente es una falacia, lo demuestra con hechos históricos. Es una falacia afirmar que desde un inicio, como pretendía la escuela librecambista, desde un inicio a un país subdesarrollado, tú si le pones unas políticas arancelarias de libre comercio, le eliminas todas las trabas, básicamente lo que va a suceder es que
los países que tienen una industria súper competitiva, como Inglaterra en aquel momento, van a exportar todos sus bienes manufacturados y únicamente van a importar del nuevo país de origen bienes primarios, es decir, pues cualquier tipo. Pongamos un ejemplo de aquel momento. Inglaterra importa la lana de España, que es barata y a buen precio, competitiva, y luego Inglaterra le exporta a España bienes. Lo que hace es tener una balanza comercial deficitaria en primer lugar, aunque esto voy a concretar después, y así, como le pasó a Portugal, extrae todos los bienes y toda la riqueza que hay en el país. La industria no es capaz de competir porque obviamente no tiene un fuerte mercado interno para abastecer y básicamente se empobrece. También afirma que no es lo mismo que una nación agrícola y agrícola compitan con que una agrícola y una agrícola manufacturera comerciante compitan. Es decir, si compiten en igualdad de condiciones, ambas se van a enriquecer. En cambio, si una está aquí y otra está aquí en su nivel de desarrollo económico, lo que va a suceder es que esta va a seguir subiendo y esta se va a mantener o va a descender. Respecto a la lógica mercantilista, que era muy defendida antes del dominio de la escuela del libre cambio, el autor no afirma que es necesaria una balanza comercial permanentemente favorable, ya que en aquel momento Hume y Cantillon ya habían descubierto el mecanismo de especie-flujo, que básicamente es que la balanza comercial siempre va a tender al equilibrio a largo plazo. Hay una parte en la que el autor hace una crítica muy fuerte al libro de Adam Smith, que la califica de mediocre, a excepción de una cosa, que es la división técnica del trabajo. Aún así, dice que esta idea cosmopolita que defendían los fisiócratas es lo que le nubla la visión de poder conocer la verdad, que sería la fuerza productiva, según List. Además, como os comentaba antes, List hace una división entre las políticas que tienen que tomar un país de zona templada y un país de zona cálida. En los países de zona cálida, básicamente lo que recomienda, debido a la dotación de recursos naturales, es que se especialicen en la producción agrícola, ya que es lo que, si se especializan, pueden llegar a ser mejores y alcanzar una riqueza material. En cambio, los países de zona templada sostienen que debido a que tienen una peor dotación de recursos naturales comparado con los de zona cálida, nunca van a poder ser competitivos en agricultura, pero sí que van a poder ser más competitivos en la producción de bienes manufactureros, cosa que posiblemente en los países de zona cálida no se consiga. Si se consigue esto de que un país de zona templada fabrique bienes manufacturados y un país de zona cálida fabrique productos agrícolas, lo que se va a conseguir es que puedan comerciar libremente y ambos se enriquezcan sin miedo alguno a perjuicio entre ambos, y de hecho afirma que se van a crear sinergias entre ellos, cosa que es muy potente para el desarrollo económico de ambos países. Además, el autor, y lo demuestra con muchos ejemplos del primer libro sobre todo, en concreto afirma que es 10 veces más importante el mercado interior que el mercado exterior, ya que el mercado exterior está sujeto a variables como guerras o actualmente el coronavirus, este tipo de cosas. En cambio, si tienes un mercado interior fuerte, básicamente lo que consigues es tener una estabilidad y un sostenimiento del crecimiento, con lo cual vas a conseguir tener una economía mucho más dinámica. En definitiva, básicamente lo que afirma este autor, que de verdad os lo recomiendo leer este libro, muy bueno, me ha encantado, te diría que es de mis favoritos de economía política y en general de economía. Me ha fascinado mucho este libro, sobre todo cómo está estructurado y la vida del autor. Básicamente podríamos sacar de conclusiones que el autor sostiene que para llegar a un desarrollo económico, como os comenté en el vídeo este que ya se ha hablado 2 veces de él a lo largo del vídeo, básicamente el autor lo que cree es que para poder, imaginemos una nación nueva, ¿no? Para que esta nación nueva se desarrolle correctamente, si bajamos hasta los topes los aranceles y dejamos el libre comercio, se especializará primeramente en productos agrícolas, pero no va a conseguir un desarrollo económico correcto, ya cuando intente desarrollar una industria manufacturera, como no va a ser capaz de competir con los productos extranjeros que dominen su mercado interior, lo que va a conseguir es que básicamente se arruinen y no puedan ser competitivos. En cambio, si ponemos unos aranceles en el mercado interior, lo que va a conseguir es que poco a poco se vaya fortaleciendo esta industria, siempre con el afán de ser competitivos. Esto es muy importante, que no se haga simplemente para hacer
cortijos, podríamos decir, sino que simplemente con el afán de ser competitivo. Una vez que esa industria se haya conseguido desarrollar, gracias al desarrollo también del mercado interior y de la economía del conjunto del país, una vez conseguido que esta industria sea capaz de competir, vamos a bajar los aranceles progresivamente para que puedan comerciar libremente con otros países también desarrollados o que se hayan especializado en otros bienes como los de zona cálida. Con esto podremos conseguir un desarrollo económico de todas las economías. Y con este desarrollo económico de todas las economías, el autor afirma que se va a converger hacia la suprema riqueza material que hay en el planeta y a tener un bienestar general. Y nada más, me ha gustado mucho hacer este vídeo, sobre todo me ha gustado mucho leer este libro. Me ha parecido súper curioso. Si queréis algún libro concreto de economía que queréis que resuma o que hable de ello, me parecería genial. Si queréis alguna nueva sección que traiga al canal, también comentármelo por favor. Ya que quiero tomar un partido mayor aquí en el canal, quiero tener más presencia, salir aquí a hablar y tener un trato más personal con vosotros para simplemente eso, pues de tú a tú, simplemente nada, eso, hablar y ver qué sucede de temas y simplemente pues eso es lo que más me gusta, empezar aquí a hablar, a elucubrar y formar teorías y debate en los comentarios que me apasiona. Por favor, si te ha gustado el vídeo, compártelo para seguir creando contenido que me encanta y espero que también lo hayas disfrutado un montón. Si nada más, si es así, por favor, comparte el vídeo, suscríbete al canal, comenta lo que opinas, cómprate este libro. Obviamente en español no vas a poder comprarlo, pero en inglés sí, y si sabes inglés de verdad te va a encantar. Y nada más, muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, perdón por el tostón, y nada, hasta la próxima, adiós.